El adelanto electoral puede tener víctimas colaterales. Tras el fiasco de la ley del solo sí es sí, Podemos ve peligrar la ley de bienestar animal. Clubcaza.es. La disolución del gobierno y de las Cortes acabará con la ley animalista. Diario de Sevilla. Fauna espera que la ley de bienestar animal se derrogue antes de entrar en vigor. Jara y Sedal. El adelanto electoral hace posible la derogación de la ley animalista antes de que entre en vigor. ¿Realmente podría ocurrir? ¿Sería el segundo gran fracaso de Podemos en esta legislatura? ¿Qué aporta esta ley a la defensa de los animales? ¿Por qué ha concitado tanto rechazo del mundo rural? ¿Ha podido influir en las elecciones? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Bien, pues esto es lo que queremos preguntar. Fíjense las últimas cuestiones que hemos formulado. Señor Bernat, empezamos por usted ahora. ¿Yo qué te quieres que te diga? Mira. ¿Yo qué quieres que te diga? Es una muy buena respuesta. Escucha. ¿Tiene animales usted? ¿La ha podido aplicar? No, yo he tenido animales. Mi padre, en el almacén que tenía aquí en el Bajo Aragón, tenía un gato para cazar ratones. Y, ¿sabes? Un día desapareció porque alguien se lo llevó, imaginaros para qué. Yo recuerdo que había un restaurante, que ahora no voy a citar, aquí fue cerrado porque utilizaba gatos para, como, bueno, gato por liebre. Gato por liebre, ¿no? Por ejemplo, antes estábamos hablando que yo pertenezco a la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, porque fíjate, en el pueblo de mi madre, cuando había un perro, veíamos un perro, yo no digo lo que hacíamos porque igual me metían a la cárcel. Bueno, dicho esto, un poco por relajarnos un poco y tal, ¿no? Pues no sé qué deciros con lo de la ley. Vamos a ver, yo me he leído la ley y hay cosas que entiendo que terminan por ser contradictorias con la existencia de los seres humanos. Por ejemplo, si uno tiene un perro, no lo puede dejar en casa 24 horas. Anda. Y entonces, bueno, claro, lo que puede hacer es llevarlo a una perrera, ¿no? Pagar y eso. Claro, siempre eso es voluntad del que lo tiene, de que tiene al perro. Pero claro, a mí, digamos que esto está fuera de mi mentalidad, de mi forma de ver la vida, de mi cultura. Oye, soy un viejo, lo siento mucho, pero es cierto. Y hay otros artículos que si queréis hablamos de ellos, pues que resultan, bueno, ahí, menos mal, y ahora vais a estar de acuerdo vosotras seguro conmigo, menos mal que nos ha tocado a los toros, ¿no? Menos mal. Porque a mí me gusta, soy un amante de la fiesta taurina. Vamos a ver, la pregunta era si puede ser derogada esta ley. Hay que tener en cuenta que la ley se publicó a finales del mes de marzo y el plazo para entrar en vigor era de 6 meses, con lo cual entrará en vigor a partir del mes de septiembre. Pero en muchos de sus aspectos, la demora para la entrada en vigor depende del desarrollo reglamentario, que en algunos casos supone hasta 24 meses más, con lo cual hay tiempo de sobra para derogar esta ley. El problema de esta ley, yo creo que se dijo ya en el debate en las Cortes, es una ley que se ha tramitado sin escuchar ni a los técnicos ni a los científicos implicados en la misma. Es una ley que viene marcada por las características ideológicas implantadas desde determinados grupos y es una ley que en lugar de resolver problemas posiblemente va a generar muchos problemas a mucha gente, sobre todo al mundo rural. Y hay algunos aspectos muy significativos. Decías, Enrique, el tema del tiempo el que se puede dejar un animal solo en casa. Para los perros se restringe a un máximo de 24 horas, para los gatos y los hurones a un máximo de 72 horas, cuando son animales que son muy independientes. Pero, por ejemplo, se llama protección animal a la obligación de esterilizar a los gatos a los 6 meses de vida, por obligación. Porque además no se va a permitir que una familia que tenga un gato o una gata, un perro o una perra, los puedan juntar y criar para tener perritos, porque la cría de animales va a estar reservada a órganos autorizados. La obligación
del seguro de responsabilidad civil, la obligación de implantarles un chip a todos los animales. Supone que en una hipotética defensa de los animales, lo que se está cargando es de deberes o limitando los derechos de las personas. Y eso en el mundo rural tiene mucha trascendencia. Es verdad que in extremis y a última hora el propio gobierno entró en disputa porque esta ley no se aprobó mayoritariamente por el gobierno, porque hubo una enmienda del Partido Socialista que fue apoyada por el Partido Popular, por Vox, por Coalición Canaria, por Ciudadanos, en relación a los animales que hacen actividades laborales, como son los perros de caza, los perros de pastoreo, los perros de policía, que se salvó in extremis. Pero es verdad que es una ley que lo que propicia es un crecimiento incontrolado de la fauna salvaje, con las consecuencias que eso puede tener también para el mundo rural. Y por lo tanto entra en conflicto lo que podríamos llamar de los derechos de los animales con los derechos de las personas, y eso es grave, y eso es lo que marca la ideología. Hay muchos aspectos en esta ley que se tendrán que ir matizando, porque además traslada cargas a muchas instituciones, por ejemplo a los ayuntamientos, con la obligación de hacer ese registro de animales censados para ver el cumplimiento de la ley. Porque ¿quién va a comprobar que un perro está más de 24 horas solo en casa? O son leyes que se hacen para incumplir. Realmente, aunque el objetivo podría parecer loable, yo no conozco a nadie que esté a favor del maltrato animal. Lo que se ha pervertido es el concepto del maltrato. Y tú decías de la tauromaquia. La tauromaquia no es maltrato al toro. No, pues yo estoy en eso muy de acuerdo. Oye, pero yo de verdad que a mí esto me coge como muy lejos, ¿no? Igual que a mí. Esa es la realidad. Pero yo observo en la sociedad algo que no ha sido así siempre a lo largo de mi vida, y es la dependencia que hay de mucha gente en relación a los animales, a las mascotas, a los animales de compañía. Yo no sé por qué, puedo imaginármelo, pero ¿qué hace que haya tanta gente joven, sobre todo? Porque con la gente mayor quizá uno lo pueda comprender mejor, pero ¿qué hace que haya tanta gente joven que se rodee de perros, de gatos en sus casas? ¿Qué hace? ¿Por qué ocurre esto? Algo tiene que ver con la sociedad que estamos creando. Seguramente algo tiene que ver. Quizá que tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de casa, porque no un solo salario que antes era suficiente para existir un matrimonio ahora no lo es, porque eso impide tener hijos a muchos, y por lo tanto el cariño se dirige hacia otros lugares, hacia otros seres vivos, ¿no? Digámoslo. Eso es a mí lo que más me llama la atención, porque toda esa reglamentación, todos esos articulados de la ley que he podido, leer ayer por la noche, yo creo que eso no se va a cumplir, porque eso es, al final, entra tanto en el ámbito de la vida privada, de la relación que tiene, de la forma, de la personalidad de la gente, que es muy difícil que eso tú lo puedas esquematizar en una serie de artículos. Pero por eso digo que lo que más me llama la atención y me preocupa, sinceramente, es ver esa desviación de los sentimientos de una parte a otra. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la soledad. A veces incluso la soledad acompañada que tienen muchas personas. Pero eso quizá con los mayores, con las personas mayores quizá. No te lo crees. El gran problema de la soledad no es solo de los mayores. Hay mucha soledad que puede parecer acompañada en los jóvenes, y en eso tiene mucho que ver, pero nos desviaríamos del tema en relación a lo que han supuesto las redes sociales en el mundo de la comunicación y de las relaciones. Pero es verdad que en estos momentos hay un crecimiento del número de mascotas, sobre todo de perros y gatos. Hay pueblos en los que casi hay más, o en ciudades que casi hay más perros que niños, pero fíjate, una de las cosas que hace esta ley es que limita lo que se van a considerar mascotas y el número de mascotas que se pueden tener. Por ejemplo, van a dejar de ser cinco, pero van a dejar de ser mascotas los roedores
hay mucha gente que tiene cobayas o que le gustan con las cobayas o los conejos. ¿Van a dejar de ser mascotas? Las tortugas. Las tortugas que mucha gente tiene. El cerdo vietnamita, que también he visto. Bueno. Las cotorras, los periquitos. Hay muchos animales que van a dejar de ser mascotas. ¿Cuántos periquitos hemos visto? Los periquitos, con lo cual lo van también a limitar. ¿Y qué pasará con esos excedentes de esos animales que ahora están cuidados en casa? Sí, es verdad que si tú te lees el preámbulo de la ley, lo que te dice es evitar el abandono. Yo creo que eso de los animales, de las mascotas, eso se tiene que concienciar de otra manera, desde la educación. Regalar o que los reyes traigan un perro no es un juguete del que luego se pueda prescindir o se pueda abandonar. Eso es cierto. Pero es un elemento también para que los niños aprendan a asumir responsabilidades. Por lo tanto, es una ley que yo creo que no cumple con sus objetivos finales, que entra en muchas contradicciones, que va a generar muchos problemas a mucha gente y que va a alterar mucho lo que es la relación entre los amantes de los animales y los que no son amantes de los y no olvidemos una cosa que he dicho antes, no olvidemos la poca capacidad que los salarios tienen hoy para poder mantener una familia en general, es decir, antes con un salario vivía una familia, ahora con dos puede vivir o mal vivir. Pero tener una mascota, y eso es muy importante. Dinero, Tener una mascota cuesta dinero. Sí, pero cuesta más dinero tener un hijo o dos. Bien. Yo soy, perdonad, pero no es comparable. Que soy de la prehistoria. O sea, tú no puedes contraponer el tener mascotas con el tener hijos. ¿Tú crees que dirigir el sentimiento, la atención, el afecto hacia los animales, como yo veo que en la calle y en algunos otros sitios, en las casas, como yo veo que eso está ocurriendo con gente joven, ¿tú crees que eso no suple la dirección del afecto hacia...? Puede suplir carencias. Yo creo que no. Puede suplir carencias afectivas. Los animales de compañía hacen mucha compañía y son muy dignos del afecto, pero los animales no se pueden personalizar. Es decir, no pueden ser un sustitutivo de las relaciones interpersonales. Yo creo que sí que hay algo de eso. Pero eso es un problema, volvemos a lo que íbamos, al tema de la soledad, el aislamiento, la dificultad para establecer relaciones. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de la soledad, pero la soledad yo creo que la sufren más las personas mayores, que se quedan viudas, que han... Es que entiendes la soledad como el estar solo. Si no hay peor soledad que la de la soledad en compañía. Esa dificultad para interrelacionar e intercambiar. Y eso es realmente la soledad. Porque hay gente que está sola y está muy a gusto estando sola porque tiene vida social. Pero una pareja joven tiende a ser colegas, al cariño, al amor, y tiende a tener hijos. Y eso... ha sido siempre. Personas que luego se sentirán solas o no. Y eso es lo que yo veo que no ocurre. Y la prueba es que cada vez disminuye la población. De todas formas, eso nos llevaría a hablar de la conciliación de la vida familiar y social, si es posible. Creo que tiene que ver con esto. Vamos a ver, aquí estamos gentes de otras generaciones que hemos tenido hijos trabajando y estudiando y sin que existiera ninguna medida de conciliación. Ahora las hay, la posibilidad de las bajas compartidas o sucesivas entre el padre y la madre, que prácticamente da un tiempo de crianza prácticamente para casi todo el primer año de vida. Hay muchas medidas de apoyo y ayuda a la maternidad que en otras épocas no las teníamos y teníamos hijos. También es verdad que somos una sociedad mucho más egoísta y mucho más hedonista en general de lo que han sido en otros tiempos. Y todo influye, pero no lo podemos llevar todo a la situación económica, porque hay gente que económicamente está muy bien y tiene también animales, y gente que económicamente está muy bien y tiene carencias afectivas, y gente que económicamente está muy mal y no tiene carencias afectivas. Si fue una mascota que a veces... Yo hablo de tendencia general, yo hablo de forma general, claro que hay ejemplos para todo. Hay motivos para todo. Y lo que estábamos hablando es de que es una ley que en principio más que resolver problemas los crea. O sea que... Vamos a ir a las carencias, bueno, no sé si van a ser carencias, ya le estoy poniendo un adjetivo calificativo que no toca. Vamos a ir al siguiente tema, vaya, y así ustedes mismos
Podemos para mí este es de sorpresa. juzgan. No lo creo, ya verás, no creo que sea muy sorpresivo. Siguiente tema, escuchen, vean.